Hola amigos, buenos días. Seguro que si tenéis un perro y alguna vez os ha vomitado, más que conocer la causa en sí por la cual lo ha hecho, os interesa lo antes posible parar ese vómito. Pues aquí os voy a explicar un medicamento que podéis hacer servir y que seguro tenéis casi todos en casa. En el vídeo os lo cuento. El producto del cual os voy a hablar en este vídeo es la metoclopramida. La metoclopramida la podéis encontrar en su presentación para humanos, conocida comúnmente con el nombre de Primperan, o en presentaciones para perros. Hay bastantes en el mercado, con lo cual tampoco será muy difícil. Por desgracia, como casi siempre ya sabéis, los medicamentos de humanas suelen ser más baratos que los de veterinaria, con lo cual vosotros mismos en este vídeo os explicaré ahora a continuación a qué dosis lo tenéis que dar, cómo lo tenéis que dar, y etcétera, etcétera. Pero que sepáis que en todo momento podéis utilizar la metoclopramida de humana para cortar el vómito en vuestro perro. Para que os hagáis una idea, vamos a hablar ahora de la dosis de la metoclopramida. En todas las clínicas veterinarias que yo conozco, todos los veterinarios utilizamos metoclopramida. La diferencia con la que vosotros podéis hacer servir es que nosotros la aplicamos por vía intravenosa, porque es más rápido y porque, quieras que no, te evitas esa pequeña náusea que le va a producir el meterle un poco de líquido por la boca. Pero como vais a ver ahora en la dosis, al ser tan pequeña la cantidad, va a ser un efecto de náusea relativamente pequeño, es decir, no le va a provocar una náusea muy grande. Y es más, la metoclopramida actúa muy rápido, pero rapidísimo, ¿de acuerdo? No es aquello que lo pongo y ya veré, ya no, estamos hablando de cuestión prácticamente de minutos, 20-30 minutos, que el perro ya pues deja de tener náuseas y deja ya de vomitar. ¿Y a qué dosis tenemos que dar la metoclopramida para perros? Pues la dosis es siempre de 0,5 miligramos por kilo. 0,5 miligramos por kilo. ¿Cuántas veces? De 2 a 3 veces, es decir, cada 8 o cada 12 horas. ¿Y qué medicamento puedo dar? Pues si tenéis acceso al de veterinaria y os sale bien de precio, pues el de veterinaria. Pero si os sale más barato, como yo creo que os va a salir, utilizar los jarabes de metoclopramida de humana, que funcionan muy bien. Por lo general son jarabes que están formulados a 1 miligramo por mililitro, con lo cual lo tenéis fácil. Os da cada mililitro de jarabe, siempre y cuando estemos hablando de esa concentración de 1 miligramo por mililitro, pues sabéis que por mililitro os da para 2 kilos de perro. Es fácil de acordarse. Si vuestro perro pesa, por ejemplo, 10 kilos, le tendréis que dar en este caso pues 5 mililitros de Primperan, es decir, de metoclopramida de humana, vía oral. Es muy sencillo, es una dosis y además es algo que cuesta muy poco dinero, porque es un medicamento genérico que ya se le ha pasado la patente, con lo cual no es aquello que os vaya a costar mucho dinero. No cuesta prácticamente. Primperan creo que es el nombre de la marca más famosa, y Primperan, un frasco de creo que son de 200, creo que es de 200, pues saldrá por 4 o 5 euros, no vale más,